Lección 30, tema. Anexo a la lección 29, cómo interaccionar con los niveles 1, 2 y 3 de las dimensiones, fuente de la realidad. Os saludo, hermanos. En esta lección quiero que sea una continuación de la anterior. Hablaremos sobre cómo interaccionar con los niveles superiores de la realidad. El anterior hablé sobre cómo interaccionar con la primera dimensión, donde se encuentra un modelo representativo de las personas que habitan en el mundo físico. Ahora vamos a ver cómo se interacciona con los niveles 1, 2 y 3 de la realidad. El nivel 0 sería nuestra dimensión física. Los elementos que son parte de la dimensión 1 del nivel 1 son un modelo semejante, según podéis observar vosotros cuando meditáis, a las personas que existen en el mundo físico en el que vosotros vivís. En el nivel 2, lo que existe es una abstracción de los elementos que están relacionados entre sí, que forman parte de una realidad coherente entre todos los elementos que están interrelacionados entre sí, de una forma muy íntima. Y esos elementos son los que forman un modelo en el nivel 2, de forma que podéis compararlo a un paquete en el que está todo relacionado, todo está comprimido. Dentro de cada paquete existe una realidad que es coincidente con la realidad del mundo físico, en el que viven todos estos elementos que están interrelacionados. Cada paquete se relaciona con los demás, desde muy diversas formas. Depende de la relación que tengan los elementos que existen dentro y depende de las interrelaciones que uno quiera explorar. En este nivel 2, cuando vosotros llegáis a este nivel 2, mediante el viaje de la mente del cuerpo mental, es lo más sencillo para vosotros. Si no tenéis el entrenamiento suficiente para hacerlo con el viaje astral, resulta más largo y costoso de conseguir. Al llegar veréis que existe como paquetes o cajas grandes en esta dimensión, y entre cada paquete hay comunicaciones de cintas de energía, de partículas de energía que pasan de uno a otro, y del suelo de ese nivel salen como rayas que a vosotros parecerán como pequeñas partículas, y esas partículas se subdividen y va cada una al paquete que tenga que ir. Lo que estáis observando es un esquema energético de las relaciones, de los sentimientos que se crean estando entre los elementos, que existen dentro de esos paquetes y a su vez con los que se relacionan fuera que están en otros paquetes. Normalmente los elementos que existen en un paquete son elementos que están muy interrelacionados entre sí, de una forma muy íntima. Hay una fuerte dependencia entre cada uno. Lo que le pasa a uno le pasará a los demás. Por ejemplo, en el caso de una familia, todos los elementos de esa familia, si están con la suficiente interrelación a nivel sentimental, que es lo más importante, que es el origen de todas las interrelaciones posteriores, porque al final todos lo son sentimientos, están interrelacionados entre sí y por lo tanto deben permanecer dentro de un paquete, como vosotros podéis observarlo dentro de la caja. Los elementos externos a esta familia estarán en otros paquetes y a su vez cada paquete tendrá su propia familia o elementos que están muy interrelacionados entre sí. Así podéis entender que al final va a haber una gran red de paquetes, cada uno con sus elementos propios, pero a su vez relacionados con los demás. Lo que le pasa a uno normalmente influye en los demás. Esa es una de las leyes del universo. No hay nada sin efecto, todo tiene una causa, pero la causa no tiene por qué ser aparente, pero el efecto siempre existe. Ahora que ya he descrito el nivel 2, podemos pasar a la parte de cómo interactuar con esa dimensión, cómo poder modificar cosas y por lo tanto cambiar comportamientos, cómo poder comunicarse. Imaginaos que ya estáis con la mente en ese lugar. Veréis los paquetes, entonces solo tenéis que preguntarle al universo, al Padre, la pregunta que queréis formular, lo que queráis saber. De pronto aparecerá entre vosotros la respuesta. Sabréis por lo menos dónde se encuentra el paquete o los paquetes que están relacionados con esa respuesta a esa pregunta. Una vez que ya habéis visualizado cuáles son los elementos que tenéis que analizar, los veréis. Se meterán dentro de vuestra cabeza. Tendréis como un enlace telepático, por así decirlo, con esos elementos y entonces podréis empezar a hablar con ellos. Podréis empezar a convencerlo, pero atención, tenéis que hacer lo que el universo permita hacer. Si intentáis hacer algo que el universo no lo permite, tendréis el castigo y los efectos que vosotros queréis producir no se van a producir
y si se producen serán en vuestra contra. El trabajo que hay que efectuar para que, actuando en la dimensión 2, se produzcan cambios en el mundo físico, normalmente suelen ser no muy grandes. Todo depende de los elementos que hay involucrados, de los sentimientos que hay en medio, de vuestra disposición, mentalidad que tengáis para poder asimilar tanta información y poder entender el problema. Ayudarse del Padre, pedirle consejo, una vez que ya hayáis analizado todos los elementos que comprometen el problema, mediante la formulación de la pregunta al Padre, veréis los elementos y así, analizando los elementos, entenderéis cuál es el problema. Y si la solución que vosotros veis es la correcta, preguntárselo al universo y Él os responderá. Preguntadle al Padre y Él os aconsejará. Así tendréis práctica y abriréis vuestra mente al universo. Hablando con estos elementos lo conseguiréis. A veces se tarda más y a veces menos. Todo depende de los sentimientos. Si están muy encontrados, la solución será lenta. Pero el universo siempre encuentra el camino. No todo se soluciona en esta reencarnación, en esta dimensión física. Hay otras muchas reencarnaciones posteriores si son necesarias. En el nivel 3 se realiza un empaquetado de los sentimientos que existe entre los elementos que están interrelacionados entre sí. Ya no hay, por así decirlo, un archivo comprimido de las personas que existen en el mundo físico. Eso ya no existe. Solo se almacenan los sentimientos. Eso sí, cada sentimiento tiene un origen, una persona, un destinatario. En el nivel 3, la interactuación se realiza a través de la comunicación con la mente universal, con una mente que hay en esta dimensión, en este nivel, y que permite la comunicación inteligente y dialogada con los sentimientos que están empaquetados. Veréis cuáles son las razones de lo que está pasando. Si queréis ver el plazo en el que se puede llevar a cabo el trabajo, solo tenéis que insistir. Cuantas más veces lo hagáis, mejor sentiréis, mejor percibiréis el plazo del tiempo necesario para conseguir los efectos que vosotros queréis provocar. Todo depende de las interrelaciones que haya entre los elementos y de los sentimientos encontrados que haya en este lugar. Repito, se empaquetan los sentimientos y es más fácil ver el problema. Es decir, resumiendo, en este nivel tenéis que dialogar con la mente que hay en esta dimensión, que se encarga de la gestión de los sentimientos. Y así, hablando con los sentimientos, podréis convencerlos de que son destructivos y van hacia la autodestrucción. Y en ese caso, demostrarle que no es la opción correcta. Tiene que cambiar de actitud y entonces percibirá que es lo correcto, porque lo que hagáis en esta dimensión tiene su contrapartida en las dimensiones inferiores y se produce una realimentación. Por eso, hablando con los sentimientos directamente a través de la mente, se puede conseguir este efecto. Tener en cuenta que todo se realimenta y que todo está comunicado. Yo creo que por hoy ya es suficiente, si no se va a hacer muy larga. Quedaría hablar sobre el nivel 4, 5 y 6, pero eso ya lo dejo para otra opción, para otra lección. Hasta pronto, hermanos y hermanas.